Acompáñame en Segunda de Reyes en el capítulo 6. Segunda de Reyes en el capítulo 6 del versículo 8 en adelante. Presta atención a esta historia que comienza a suceder en la vida de dos personas que allí se mencionan como protagonistas. Para que usted entienda el propósito de esta palabra, y oro al Señor para que abra nuestro entendimiento y podamos recibirla. Y su palabra sea como espada de doble filo, atravesando nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser. Y que mientras la palabra de Dios va a ser hablada, fluya al Señor como ríos de vida en este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En su palabra hay vida, en su palabra hay sanidad. Dice Segunda de Reyes capítulo 6 del verso 8 en adelante. Si usted tiene la Nueva Traducción Viviente, voy a leerla en esa traducción. Dice: cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y le decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, no demoraba mucho, mientras él hablaba, dice, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Verso 15, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, ¿qué había? Había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que ¿qué? Dígalo fuerte, ¿para qué? Para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Déjame decirte hoy en esta mañana que esos mismos carros de fuego que estaban acompañando a Eliseo están acompañando tu casa, tu familia, están alrededor tuyo, porque el Señor prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo aplaudiría fuerte al Señor por eso. Entonces, cuando el ejército avanzó hacia Eliseo, oh Señor, clamó Eliseo, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Le he colocado como título esta palabra: abriendo nuestros ojos espirituales. Y te voy a citar un poco en el contexto de lo que está hablando esta historia. Fue un caso de la vida real. Había un hombre de Dios llamado Eliseo. Eliseo quedó como sucesor de Elías. Todos escucharon del profeta Elías, ¿verdad? Y como Dios levantó a Eliseo, lo levantó con una unción mayor que la que había estado en Elías. Eliseo, aún después de muerto, resucitó muertos. ¿Usted sabía eso? Él en su tumba una vez llevaban a un muerto.
Y cuando venían unas bandas armadas, la gente por miedo tiró al muerto y el muerto cayó encima de la tumba de Eliseo. Ellos salieron corriendo porque veían las bandas armadas y cuando miran hacia atrás, el muerto que estaba en la tumba los estaba persiguiendo. Ya ellos no sabían si correr por las bandas armadas o por el muerto que se levantó. Aún Eliseo desde la tumba sucedían los milagros. Porque es que cuando Dios te llama, Él te capacita y te envía. Y cuando Él te envía, Él te manda con todo el respaldo del cielo. Diga al que está a su lado, tú tienes todo el respaldo del cielo como hijo de Dios. Pero necesitas ver, dígale, necesitas ver. Necesitamos ver. Y dice la palabra que había un hombre que se levantó en guerra contra Israel y cada vez que él le declaraba la guerra, Israel sabía cuáles eran sus tácticas. No porque ellos habían intervenido sus líneas telefónicas. No porque le habían chuzado la línea. No, señor. Ellos tenían un profeta que podía ver como Dios ve. Eso significa que cuando el rey enemigo se encerraba en su cámara más secreta para hacer estrategias en contra del pueblo de Dios, enseguida el Señor le mandaba un mensaje de texto a Eliseo y le decía, ponte a orar que te voy a mostrar lo que el enemigo está planeando. Pero muchas veces el Señor nos inquieta también y no entendemos cuál es el mover de Dios en el asunto. Yo no sé cuántos en la noche han sentido que no pueden dormir y que se mueven de un lado para otro y parece que Dios te estuviera diciendo levántate, levántate y tú te enredas con sábanas. Tú te echas las sábanas para arriba y comienzas a luchar, Señor, más tarde, más tarde, más tarde. No te estás dando cuenta que Dios te está inquietando para revelarte los planes del enemigo. Estamos en tiempos peligrosos y la única manera de que usted pueda enfrentar al enemigo es cuando usted está dispuesto a ver lo que Dios ve. Necesitamos visión espiritual. Pero la visión de la que te estoy hablando hoy no es una visión cualquiera. La visión de la que te estoy hablando hoy no es cuánto tú te imaginas en 5 años dónde vas a estar. No se trata de una visión terrenal, se trata de una visión espiritual. Cuando te hablo de ver, no me refiero a cuánto te imaginas en que será tu vida. Te estoy hablando de entender, discernir y conocer lo que Dios tiene preparado como propósito para tu vida. En otras palabras, cuando te hablo de ver, te estoy hablando de entendimiento espiritual. Algo de lo que hoy en día muchas veces carecemos. Porque nos hemos habituado tanto al modelo del mundo que nos guiamos por lo que ven nuestros ojos y la visión de la que hablamos es una imaginación de cómo queremos que sean nuestros días en 5, en 6, en 10 o en 3 años. Y no realmente cómo Dios ve nuestra vida dentro de un tiempo. La iglesia no ha sido llamado a imaginar, la iglesia ha sido llamado a ubicarse en la visión de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios en el capítulo 2 que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Eso significa que como Él ve es necesario que nosotros comencemos a ver la vida. El éxito de la vida no está en cuánto tienes, sino cómo la vives. ¿Cómo la vives? Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene paz en su corazón. Hay gente que prospera en los negocios, pero su hogar está a punto de destruirse. Hay gente que le va bien en su familia, pero vive en una ruina completa. Porque el mundo no puede darte lo que tú necesitas, porque lo que tú necesitas proviene de arriba. Y lo terrenal nunca va a suplir lo que proviene de arriba. Por eso cuando el enemigo se levantaba, Eliseo oraba. Y cuando Eliseo oraba, él no escuchaba. ¿Él qué? Él veía. El Señor le revelaba los planes del enemigo y le mandaba a decir al rey y le decía, no te coloques en tal punto y en tal punto. Ellos van a estar aquí, ellos van a estar allá. No te metas por tal lugar, escóndete en tal lugar para que tú puedas vencer. El rey era obediente y obtenía la victoria. El otro rey se mareó, se cansó. Y dijo, ¿cómo es posible? Yo tengo un espía aquí en este lugar. Mandó a revisar a todo el mundo. Y uno de ellos le dijo, no señor, lo que pasa es que en Israel hay un profeta. Que cuando usted habla las cosas en su lugar más secreto, le son reveladas a él y él las dice al rey. Él dijo, hoy voy a acabar con este profeta. Levantó un ejército y le dijo, vayan de noches
y captúrenlo, agárrenlo y tráiganmelo. Armaron el ejército, se fueron a la ciudad donde estaba Eliseo. Eliseo estaba tranquilo porque cuando tú sabes quién es tu Dios y que Él está contigo, todo el tiempo tú estás tranquilo. Levántese lo que se levante, tú sabes que tu Dios es más grande y poderoso. Y él estaba tranquilo, durmió tranquilo esa noche. Su siervo también. Pero aquí encontramos dos tipos de personas. El siervo de Eliseo llamado Giesi y el mismo Eliseo. Uno podía ver lo espiritual, el otro no discernía. El uno tenía entendimiento espiritual, el otro todavía estaba acostumbrado a dejarse guiar por lo que ven sus ojos. La pregunta es: ¿qué clase de personas tenemos en la iglesia? ¿Qué clase de personas somos nosotros dentro del cuerpo de Cristo? Los que nos dejamos llevar por los deseos de este mundo, los que nos dejamos robar la paz por las situaciones que a diario se nos presentan, o los que permanecen firmes porque saben que ven desde la perspectiva en la que Dios ve. Y al levantarse temprano, yo me pinto la película. Se levantó el muchacho, se levantó primero que Eliseo. Dijo: voy a barrer el frente de la casa, que de pronto iba a hacer el aseo al frente de la casa. Se levantó. Cuando él abre la puerta y levanta los ojos, se dio cuenta que habían un gran ejército, carros, gente a caballo, gente con carros, una infantería, todos con las espadas afuera, con las lanzas preparados para tomarse ese lugar. Yo me imagino que él abrió la puerta, hizo así y se trató de desmayar. Porque empezó a gritar: ¿qué hacemos? Póngase usted en esa situación. Que usted salga para su trabajo a las 5 de la mañana y se encuentre el CTI, el Gaula, la policía y todo, y que vienen por ti. Usted dice: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este muchacho gritó porque se dejó impactar por lo que estaban viendo sus ojos. Pero no entendía lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Cuando tú te dejas impactar por el mundo, tú pierdes la visión en cuanto a lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando tú te dejas cegar por el mundo, tú te desenfocas de lo que Dios quiere hacer contigo en lo sobrenatural. ¿Sí me está entendiendo en esta mañana? El enemigo no le interesa cuántas veces a culto viene. El enemigo está interesado en que tú sigas ciego, en que tú no puedas entender cada palabra que Dios trae a tu vida. ¿Cuántas veces Dios te ha estado hablando una y otra y otra y otra vez? Y dices: amén, aleluya, qué palabra tan buena, pero no hace ningún efecto en ti. Porque estamos oyendo, pero no estamos viendo. Y para poseer el reino, para entrar en el reino, tú necesitas ver el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: solo si naces de nuevo podrás ¿qué? Entrar en el reino y podrás ver el reino. No le dijo escuchar el reino. Eso es como cuando un niño está en el vientre. Tú le hablas al niño, ¿verdad? Y el niño escucha, se mueve. Él está escuchando, pero todavía él no sabe cuál es su realidad, porque el escuchar te lleva a imaginar, y la imaginación no es la verdad de todo. Cuando tú imaginas, tú crees que estás en la verdad, pero no es la verdad. La verdad solo se manifiesta cuando tú ¿qué? Ves. Es como cuando tú entras a Mercado Libre o qué sé yo, alguna de estas páginas, y te muestran una foto bien bonita. O de pronto tú vas a un restaurante y tú ves un televisor de 55 pulgadas y ves la hamburguesona así de grande, ¿verdad? Tú dices: yo quiero esa hamburguesa, no me va a caber en la boca. Y cuando tú la compras, encuentras cuál es la realidad. ¿Sí o no? Usted ve el pancito y usted dice: me estafaron. Porque ocurren dos cosas cuando tus ojos son abiertos. Cuando tú ves, podrás darte cuenta si lo que imaginaste superaba tus expectativas, o puede suceder lo contrario. Cuando tú ves, te puedes defraudar de todo lo que imaginaste, porque la realidad es otra. Este muchacho, cuando comenzó a gritar, Eliseo le dijo: ¿qué fue lo que le dijo Eliseo?
corre por tu vida. ¿Qué le dijo? No tengas miedo. Un ejército, te vienen a buscar, tú solo contra el mundo, y lo único que te dice el otro es no tengas miedo. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho, no temas? Señor, pero es que esta situación es tan complicada, Padre, yo no sé qué va a pasar. Y tú deseas escuchar una palabra de Dios y oras y oras y oras. Y dices, ahora sí, Dios me va a hablar. Háblame, Señor. Y la única palabra que sale es, no temas. Usted no se siente conforme. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos físicos, esos ojos esperan recibir lo que es tu propio deseo. Me explico de esta manera. Cuando usted está acostumbrado a la realidad, usted clama a Dios, usted pide a Dios y usted cree que Dios le va a responder de acuerdo a lo que usted quiere que le responda. Por eso hoy en día hay mucha gente frustrada porque todavía está esperando promesas que Dios nunca habló. Cuando usted no tiene una visión clara en el Señor, usted comienza a escuchar y a imaginar. Y el evangelio no es para escuchar ni para imaginar. El evangelio es para ver. Y cuando usted comienza a escuchar e imaginar, usted cree que lo que usted piensa es lo correcto. Y entonces el enemigo aprovecha esa ceguera para traer personas para que te digan así te dice el Señor. Para traer personas que te digan lo que tú todo el tiempo quisiste escuchar. Y hay gente que han pasado años diciendo yo estoy esperando en el Señor. La pregunta es si lo que tú estás esperando está en lo que Dios está viendo de ti o en lo que tú quieres que Él vea de ti. No sé si me va entendiendo, pero a medida que sigue usted me va a entender. Ceguera espiritual significa impedir que usted razone con claridad, que usted ignore, que no preste atención, que usted esté distraído, desenfocado, sin entendimiento. ¿Usted sabe lo que es entendimiento? Hemos muchas veces pronunciado esta palabra y yo me puse a buscarla y decía, el entendimiento es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Eso es entendimiento. Saber, conocer qué es lo que el Padre quiere para su vida, no lo que usted cree. ¿Cuántos pensamientos tenemos en nuestra mente? ¿Cuántos argumentos tenemos en nuestra cabeza? Y creemos que todo viene de Dios. Ver significa entender, iglesia. Es importante que nuestros ojos espirituales sean abiertos. En otras palabras, que aprendamos a conocer y a discernir cuál es la voluntad de Dios y su propósito para mi vida. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, les dice que está orando por ellos. Y cuando les dice, estoy orando por ustedes, no les dice, yo estoy orando para que tengan más carros. Les dice, yo estoy orando para que les den más territorio. Él no les dice, yo estoy orando para que ustedes sean enriquecidos físicamente. Él les dice, acompáñenme en Colosenses capítulo 1, del 9 al 10, dice, en la Nueva Traducción Viviente. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé ¿qué? Pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Diga conmigo, la única manera de dar fruto en el reino es entendiendo. Un mal entendimiento de Dios no te va a llevar a fructificar de la manera correcta. Una mala perspectiva del evangelio no te va a llevar a vivir una vida en abundancia. Lastimosamente,
En algún momento se ha llegado a predicar una mala perspectiva del evangelio y vivimos de acuerdo a lo que se nos ha sido enseñado. Y estamos llenos de argumentos, de fortalezas en nuestras mentes y aún altivez. Y cada vez que el Espíritu Santo quiere revelarnos y mostrarnos lo que ya está escrito en su palabra, le decimos, así fue que yo aprendí y así me quedo. Esta es mi posición. Giesi, desde su posición, le dio temor. Cuando tú no estás enfocado a la perspectiva de Dios, te da miedo. Y el miedo paraliza. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez? El miedo paraliza, aunque algunos el miedo los enciende. Van a cruzar una calle y ven el carro, algunos se quedan estáticos como que, mátame. Otros salen corriendo a tirarse para donde sea. El miedo no es un buen consejero. Y el miedo es producto de que estamos viendo con nuestros ojos físicos y no estamos viendo como Dios ve. Porque si tú vieras como Dios ve, tú dices como Eliseo, no tengas miedo, mijito, que eso no es nada. Y cuando él le dijo eso, le oró al Señor. Uno, para que tú tengas vista espiritual, ¿qué tienes que hacer? Tienes que orar. Él oró al Señor y le dijo, Señor, abre los ojos de este joven. Cuando él levantó los ojos, ya él no vio los carros de guerra que estaban enfrente, sino que vio ¿qué? Carros de fuego que estaban alrededor. Y se dio cuenta lo que Eliseo le estaba diciendo, que más eran los que estaban con ellos que los que estaban en su contra. Por eso tú tienes que andar con gente de fe, con gente que sí vea. La miopía espiritual no sirve. Hay gente, cuando Jesús se acercó a un hombre en el estanque de Betesda, ¿se acuerdan? Que él se acercó y le escupió en tierra. Uno de los tantos milagros diferentes de Jesús. El hombre fue porque estaba ciego. Y cuando llega donde Jesús, Jesús no le pone las manos, Jesús lo escupe. Y cuando él escupe hace barro, toma lodo y lo echa en sus ojos. Y luego ¿qué les dice? ¿Ves? Y lávate en el estanque. Cuando él se lava y abre sus ojos, él ve a los hombres como árboles y sus manos como las ramas. Ve algo como, pero no está viendo con claridad. Muchas veces ese es el problema en nosotros como iglesia, que pensamos que estamos viendo, pero en realidad no logramos discernir qué es lo que está pasando. Tú tienes un problema en tu casa y tú dices, aquí no me huele bien, algo no me huele mal. El problema es que no sabes qué es lo que está pasando, porque todavía tus ojos espirituales no han sido abiertos. Tú intuyes que algo está sucediendo, tú intuyes que algo no está bien. Tú comienzas a sentirte mal y no duermes tranquilo. Parece que algo te inquieta, que Dios no te dejara, pero todavía no sabes qué es lo que está ocurriendo. Este hombre veía a los hombres como árboles, pero cuando vuelve y se lava, entonces recibe la vista claramente. Esa agua es representada ¿por qué? Por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. Cuando tú recibes la palabra, tus ojos son limpiados y entonces puedes ver en la misma dirección que el Padre ve. Si estás mirando de esta manera y el Padre está mirando de esta manera, cuando se abren tus ojos, el Señor te voltea la cabeza y dice, mijo, es para acá. Comienzas a vivir la vida realmente como Él quiere que la vivas y no como fuiste enseñado a vivirla. Por eso Pablo les dice, oramos para que Dios les dé entendimiento espiritual. Cuando no tenemos el entendimiento espiritual, todo lo discernimos de acuerdo a nuestra posición. Todo lo juzgamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Mantenemos con una justicia humana y no estamos alineados a la justicia de Dios. Entonces las únicas palabras que salen de nuestra boca es, Señor, ¿por qué a mí? Si yo siempre hago lo bueno, ¿por qué me toca esto? Señor, no me merezco este sufrimiento. No me merezco esto. Yo que me porto bien, etcétera, etcétera.
comenzamos a ver desde nuestra posición. Fue lo que le pasó a Job. Job pensaba que él era justo delante de Dios. Él pensaba que él era justo simplemente porque él estaba cumpliendo un mandato. Yo no sé qué conocimiento tenía Job de Dios. No sé quién es Dios para tu vida, pero quizás de esa manera estás viviendo el evangelio acerca de cuál es el concepto que tienes acerca de Dios. Pero cuando Job pasó por el proceso, cuando Job fue humillado y fue ubicado bajo la perspectiva de Dios, entonces él que dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Diga al que está a su lado: el proceso que vives hoy es para que veas la gloria de Dios. Entendimiento, comprensión espiritual. Para poder ensanchar hay que ver, hay que abrir nuestros ojos. Y la Biblia dice en 2 de Corintios 4:4 que el príncipe de este mundo, de la potestad de los aires, ha cegado el entendimiento de muchos para que no les sea revelado la verdad de quién es Cristo. Y yo le dije ahorita que la verdad se nos tiene que revelar. Cuando usted imagina, no está en la verdad. Cuando usted ve, está viendo la realidad. Esa realidad es la verdad. ¿Está entendiendo? ¿Cómo hemos vivido el evangelio durante tantos años? Con una imaginación. ¿Nos imaginamos el evangelio? ¿Nos imaginamos el poder de Dios? ¿O estamos enfocados realmente a lo que Dios quiere que veamos? ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Usted nunca se ha preguntado qué es lo que Dios ve? Mire esta frase: fe es un trasplante de la visión de Dios a nuestro espíritu. La fe es un trasplante de la visión de Dios a nuestro espíritu. Y esta se activa por una promesa. Esa promesa está en su palabra. Es lo que le pasó a Abraham. Abraham estaba encerrado en una carpa llorando, diciéndose que él no se merecía eso. Sí, Señor, tú me prometiste tantas cosas, pero ya voy a cumplir mi año 99 y todavía no he tenido un hijo. Mi esposa va a cumplir 90 años, es estéril, la ciencia no ha evolucionado mucho, ya yo no tengo ganas de nada, el ICBF está cerrado, no puedo adoptar y no sé qué puedo hacer, Señor. Mi herencia la va a heredar en la persona que trabaja conmigo, cuando debería heredarla a mi hijo. Tú me has dado una promesa, pero yo siento que llegué hasta aquí. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? ¿Y qué hizo Dios? Le dijo: sal de la carpa. Dile que está a su lado: sal de la carpa. ¿Qué significa la carpa? Esa posición que yo he adoptado en la que me siento bien. Esa zona de confort que de confort no tiene nada, porque todo el tiempo te andas quejando de lo mismo, pero nunca haces nada. Todo el tiempo se levanta de la cama: ay, qué colchón tan malo, ya siento las pullas por lado y lado, y nunca cambia el colchón. Y así nos pasamos de la vida, quejándonos de todo, porque somos buenos para quejarnos de todo. Una persona que siempre se queja es porque nunca hace nada. Y cuando nos sentimos en ese estado de confort, somos fáciles para acostumbrarnos a eso. Entonces Dios tiene que desacomodarnos. Dios le dijo a Abraham: primero sal de la carpa, porque en el lugar donde estás y en la posición en la que estás, no puedes ver como yo estoy viendo. Tú estás viendo lo que está alrededor de tu carpa, yo estoy viendo más allá de la carpa. ¿Sí me está entendiendo? Tú estás viendo lo que está a tu alrededor, Dios está viendo más allá de la carpa. Dios está viendo más allá de esa situación. Dios está viendo, los planes de Dios son grandes, mi hermano, no tienen limitaciones. Tus ojos te limitan, pero cuando tú estás conectado a la mente de Cristo, puedes entender que lo que Dios tiene para ti sobrepasa cualquier expectativa. Si va a aplaudir al Señor, apláudalo fuerte. Entonces Dios lo desacomodó, lo sacó, y cuando lo sacó, vio todo lo que estaba fuera de la carpa y dijo: ahora sí te creo, Señor. Muchas veces Dios te tiene que desacomodar. Eso significa que tiene que sacarte del trabajo pequeño en el que estás para poder impulsarte hacia lo nuevo que tiene para ti.
Tiene que desacomodarte de la situación en la que estás viviendo para decirte, no te acostumbres a ese sillón cuando tengo una reclinomática para ti. Yo no sé si usted me está entendiendo. Tengo una vida en el espíritu que es mejor que cualquier cosa que el mundo te quiera estar o te esté ofreciendo. Pero nos quedamos como Eva, nos conformamos con el árbol del bien y el mal cuando tenemos el árbol de la vida. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué es importante ver? Porque cuando podemos ver, entonces nuestra imaginación se muere. Cuando tú ves, dejas de imaginar. Nos imaginamos cosas hasta que lo vemos. El evangelio no consiste en imaginación, sino en visión. Cuando hemos dejado de imaginar, iglesia, se nos es quitado el velo de los argumentos y de las fortalezas en nuestra mente. Cuando no tenemos visión, le damos rienda suelta a la imaginación. Y el problema con la imaginación es que comienza a gobernar nuestra vida y le da autoridad a las tinieblas para que afecte nuestra manera de pensar y afecte nuestra manera de vivir. Esto me acuerda como, ¿cuándo se acuerdan cuando eran pequeños? No de estatura, sino de edad, porque algunos no han crecido mucho, ¿verdad? Pero de estatura, de edad. Y uno en la noche, yo no sé cuántos miedosos aquí fueron cuando chiquitos. Yo fui uno de esos, ¿verdad? ¿Le temes a la oscuridad? Yo creo que sí, yo alzaba las manos y los pies. Y más si me veía una película que inspiraba algo de temor. Y no sé a cuántos les tocó a dormir en un cuarto solo, cuando eran pequeños, ¿verdad? Los padres como que decían, usted tiene que ser valiente, y lo metían a uno en un cuarto. Uno veía ese cuarto como una cárcel oscura, todo como el momento en que el diablo se iba a levantar y lo iba a agarrar a uno, porque en ese tiempo se predicaba mucho del infierno y uno quería ser salvo no por Cristo, sino para no irse para el infierno. Y cuando yo me acostaba, yo me arropaba de los pies a cabeza. Me apagaban el foco y ahí empezaba mi viacrucis. Yo sudaba porque aquí no hace frío, aquí hace calor. Y yo me tapaba de pies a cabeza, el abanico ni siquiera atravesaba las cobijas. Y yo decía, si me muevo, mi vida no será nunca más la misma. Algo va a pasar. Algo va a salir debajo de la cama y me va a agarrar y me va a traer, y hasta aquí llegué yo. Y cuando escuchaba algún movimiento por allá, más me quedaba quieto. Y yo digo, aquí me quedo. ¿Por qué? Porque nuestra imaginación comenzaba ¿a qué? A volar, a volar. Y lastimosamente nuestra imaginación ha sido afectada con las tinieblas. Y cuando me daban ganas de ir al baño, yo me aguantaba 1, 2 horas allí. Yo tenía la vejiga a reventar y estaba sudando. Y para llamar a mi papá que estaba en el otro cuarto, yo le decía, ¡ay! ¡Ay! Se sienten identificados, ¿verdad? También les pasó, qué bueno. Y cuando él escuchaba las 700 horas por allá, prendía el foco, yo descansaba. Me quitaba y estaba sudadito, bañadito en sudor. Vivíamos en una casa que era la casa pastoral. Esta casa tenía como 6 cuartos, 7 cuartos. Y desde la entrada hasta la cocina había un largo trayecto, eso era eterno. Y cuando se iba la luz, todo el mundo se iba para afuera. Y cuando todos se iban para afuera, dejaban la vela adentro, con los fósforos y sin prender. Y a que no saben a quién mandaban a buscar la vela. Porque a lo que más le teme uno es lo que más le sobreviene. Y mi mamá decía, vaya, busque la vela. Y yo, no. Porque yo miraba para adentro y mi imaginación comenzaba a rodar. Me acuerdo una vez que en ese tiempo se fue la luz y unos días antes habían llevado a un hermano que había muerto en el cajón, lo habían llevado a la iglesia. Y lo bueno es que la cocina está a una pared de la iglesia, ahí pegadito. Yo decía, yo llego allá y me sale el hermano. Porque la imaginación comienza a cobrar
fuerza. ¿Sabes por qué? Porque me imagino algo porque no estoy viendo. Y cuando comenzaba a caminar, yo me cubría con la sangre de Cristo, iba reprendiendo desde la entrada hasta el final y cualquier ruidito, eso sí, cuando yo agarraba y daba la espalda, yo sentía algo por aquí detrás que me impulsaba y que me iba a coger. La imaginación. Es lo mismo que le pasa, pastor, eso era cuando era pequeño. Bueno, le pongo este ejemplo. Cuando usted ha vivido problemas en su matrimonio, ¿cuántas mujeres hay aquí casadas? Y usted dice, mi hombre me la hizo una vez. Y usted no está ubicada bajo la visión de Dios. ¿Qué empieza usted? Usted comienza a llamarlo. No me dijo para dónde se iba. Comienza a marcarle. El hombre ve 50 llamadas perdidas en su celular. Y usted dice, me dejó en visto. Y está conectado, está en línea. Usted no sabe qué le está pasando al pobre hombre por allá. Pero usted ya, Steven Spielberg le quedó pequeña. Usted tiene ya una idea armada de lo que pasó. Y como le vea de pronto algún cabello de otro color, ya usted sabe cómo se llama la fulanita y cómo se... Ya usted tiene todo listo. Y usted comienza a orar, Señor, allá donde Él está, llévatelo, yo te lo envío cuando Él llegue, Señor. ¿Por qué? Porque usted le dio rienda suelta, ¿qué? Porque no está viendo. En el mundo espiritual sucede lo mismo. Usted se supone que hay promesas que Dios le dio, que Dios nunca habló. Y como le decía ahorita, hay gente esperando promesas de años que Dios nunca le dijo. Y van a la tumba pensando que Dios le iba a dar esa promesa. Hay muchos dicen, Señor, ya me estoy muriendo y no lo voy a ver. Y Dios te dice, no vas a ver qué si yo nunca te he dicho nada. Porque nos imaginamos y queremos que Dios nos hable de acuerdo a nuestros propios deseos, porque no estamos ubicados y nuestros ojos no están abiertos para ver hacia donde Dios ve. Diga conmigo, yo tengo que ver lo que Dios ve. De esa manera es que yo puedo avanzar en el reino de Dios. Si no, puedo estar perdiendo mi tiempo y voy a terminar frustrado todo el tiempo. Cuando usted comienza a ver, la imaginación se acaba. ¿Cuántas cosas nos hemos imaginado de los pastores? ¿Cuántas cosas nos hemos imaginado de la esposa, del esposo? ¿Cuántas cosas nos hemos imaginado de los hermanos? Todos esos pensamientos han sido afectados por las tinieblas y al final nos resguardamos de, es que yo pensé que. ¿No ha escuchado eso? Yo percibí que. Es que yo pensaba. Yo deduje. Yo sospeché. Yo tengo una malicia indígena. Tengo un séptimo y octavo y noveno y décimo sentido. ¿Cómo te llamo? Extraterrestre. Y deducimos, evaluamos y juzgamos de acuerdo a nuestra imaginación, a lo que Satanás ha estado alimentando a tus oídos, porque no tienes ojos abiertos para ver como Dios ve. Porque si vieras como Dios ve, tú juzgas desde la posición en la que está Cristo. Eso significa que cuando tú ves a ese hombre, tú no ves a alguien que una vez te la hizo, tú ves a Cristo reflejado en la vida de ese hombre. Y tú dices, tú en algún momento vas a predicar la palabra de Dios, porque yo estoy viendo a Cristo en ti. Yo no estoy viendo como yo creo. Yo estoy viendo como Cristo te ve. Entonces, Shirley ya no ve a Jorge como el viejo Jorge de antes. Shirley ve a Jorge como Dios ve a Jorge. ¿Y sabe cómo Dios ve a Jorge? Dios no lo ve chiquitico, azul con negro. Dios está viendo a Cristo en Jorge. Dios no está viendo el antiguo Adán que estaba en ti. Él perdonó tus pecados y cuando Él perdonó tus pecados, se olvidó de Él, lo echó a lo profundo de la mar y ya no se acordará más de ellos. Ya no tienes que cargar con culpas ni pecados en tu vida porque ya fuiste perdonado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y cuando Dios nos ve la imagen de su Hijo en nosotros. Deja de imaginar el evangelio y pide al Señor que abra tus ojos espirituales
para que no sigas viendo oscuridad, sino que realmente en ti haya luz en tu vida. Ver, iglesia, es vivir en la verdad. Cuando usted ve, puede darse cuenta de cómo son las cosas en realidad. No está suponiendo todo el tiempo. Deje de suponer. No es que yo supuse, hermano. Y algunos son más atrevidos. Es que Dios me dijo. Dios no le dijo. Lo que pasa es que Él conoce tu situación y para mover tus emociones te quiere hablar lo que tú todo el tiempo has querido escuchar. No hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, de todas las promesas que has recibido, ¿cuántas realmente Dios te las dio? No es acordarse por acordarse, es evaluar si realmente eso es lo que Dios quiere. Pastor, ¿y cómo sé eso? Cuando tienes entendimiento espiritual a través de la oración. Cuando tienes una relación con Dios, tú estás conectado al Padre, sabes lo que Él quiere y lo que Él necesita que tú hagas. Amén. No se trata de lo que el pastor Elías les dice que hagan. Es lo que Dios quiere que hagas. No es lo que el apóstol quiere que hagas, es lo que Dios quiere que hagas. No, yo voy para tal profeta para que me hable. Es que no se trata del profeta. Se trata de que el mismo Dios que le habla al profeta te habla a ti también. Lo que pasa es que el profeta, para que tú le lleves plata, te habla lo que tú quieres escuchar. ¿Y a quién no le gusta escuchar que si da 100 le van a dar 200? DMG nos queda pequeño. Porque ahora somos iglesias DMG. Hay que tener cuidado con eso. Dios te va a responder lo que Él ve. Lo que Él no ve en tu propósito nunca traerá respuesta. No sé si me di a entender. Este eres tú. Y Dios te dice, esto es lo que va a ser tu vida. En otras palabras, esto es lo que Dios ve de ti. Cuando tú te desalineas y comienzas a mirar a la derecha o a la izquierda, por cosas que el enemigo te pone, tú comienzas a entender que aquí está Dios. Tú comienzas a entender que aquí está Dios. Y evidentemente Él está aquí, pero el hecho de que Él esté aquí, no quiere decir que Él está aprobando el camino que tú estás tomando, porque Él no está viendo para la derecha ni para la izquierda. Él sabe que lo que puso para ti está derecho. ¿Estás entendiendo? Entonces comenzamos a pedir de esta manera, Señor, dame esto, dame lo otro. Y el Espíritu Santo te quiere mover. Y cuando te mueve, tú vuelves otra vez, Señor, yo pienso que es aquí. Padre, en el nombre de Jesús, abre esta puerta. Y Dios te dice, esta no es la puerta, esto es lo que tengo para ti. No, Señor, es que esa es pequeña, esta es más grande. Y comienzo a pedir algo. Y comienzo a esperar y estoy esperando. Y yo sé que Él vive. Y yo sé, y shakata, y me caigo al piso y todo. Y resulta que Dios te está diciendo, eso es simplemente pura palabrería. Tú estás viendo lo que yo no estoy viendo. Yo tengo para ti algo mejor. Cuando tus ojos espirituales se abren, tú estás alineado a lo que Dios ve. Y cuando tú ves lo que Dios ve, puedes caminar en victoria todo el tiempo. Yo sé que esta palabra no es para mucha efusividad, pero es importante que entendamos que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y que nuestra concepción de la vida tiene que comenzar a cambiar. ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Quién es Dios o qué es Dios para ti? ¿Qué es la vida en Cristo para ti? ¿Cómo lo has entendido durante años? ¿Y qué es lo que realmente dice la palabra para que puedas ver de la manera correcta? Póngase de pie, por favor. Cuando tú ves, entiendes que todo proyecto que parece bueno realmente no es bueno porque Dios no lo está viendo así. Cuando tú ves, como Dios ves, tú entiendes lo que el Padre quiere para ti. Comprendes el para qué de la circunstancia que está sucediendo a tu alrededor. Y al final dices como Job, ahora mis ojos te ven.
entiendes que Eliseo ya veía lo que Giezi no veía. Entiendes lo que esta gente de la fe en Hebreos 11 veía. Moisés, dice la palabra, que se sostenía como viendo ¿a quién? Al invisible. Ese es el tipo de fe que hoy la iglesia debe tener. ¿Dios puede hacer un milagro? Claro que sí. Pero no vayas por el milagro. Ve por Cristo. Él es más que el milagro. El milagro es consecuencia de su vida en ti. No tengas una visión corta, iglesia. Hoy el Espíritu quiere quitar todo velo de tus ojos para que puedas ver la verdad. Solo lo que se ve es verdad. Cuando pasa algo, si algo pasara en la esquina y tú nunca lo viste, puedes recibir muchos comentarios, te dirán todo lo que pasó y cada persona que le preguntes te contará algo diferente. Y al final, tú tomarás una determinación de todo lo que escuchaste, pero es diferente si tú mismo viste. ¿Me estás entendiendo? A Cristo no se le puede entender si no lo ves. Y no te estoy hablando de una visión física. Te estoy hablando de un entendimiento claro cada vez que vas a la oración, cada vez que vas a la intimidad y le dices, Señor, abre mis ojos porque yo quiero verte.